En este video vamos a estudiar el dibujo de manos y pies. Vamos a ver un poco sobre la estructura anatómica, formas, proporciones, tanto de las manos como de los pies. Y luego pues haré alguna demostración, sobre todo del dibujo de manos, que es el que más nos interesa, para darles una guía teórica y práctica de cómo empezar a resolver el dibujo de estas partes específicas del cuerpo humano. Entonces siempre igual vamos a empezar estudiando proporciones. No vamos a ver mucho como el esqueleto, aunque hayan dibujos aquí un poco anatómicos, pero eh, las proporciones son sencillas de memorizar y eso creo que va a simplificar un poco el dibujo de manos, pero las manos tienen una particularidad y es que como se mueven tanto, uno puede flexionar y rotar y extender tanto los dedos, hay muchas posiciones para las manos, ¿verdad? Y además las manos son muy expresivas. Junto con el rostro, yo diría que es de las partes del cuerpo más expresivas. Entonces, cuando dibujamos manos también vamos a tomar en cuenta esa cuestión como del gesto o lo que estoy expresando cuando estoy dibujando una mano, ¿verdad? Está muy asociado a emociones. Eh, entonces, vamos a dividir la mano primero en dos partes. Eh, lo que sería como la palma y los dedos. La palma en realidad se llama el carpo, que es este conjunto de huesitos como pequeños, con formas irregulares, ¿verdad? Ese es el carpo. Y luego el metacarpo son estos otros cuatro huesos que van hacia los nudillos y el hueso del pulgar, ¿verdad? Metacarpo quiere decir que está más allá del carpo. Y esos cuatro huesos pues forman, o le dan como toda la masa a la palma de la mano, ¿verdad? El hueso del dedo pulgar tiene mucho más movimiento que el de los otros cuatro dedos, ¿verdad? El hueso del metacarpo. Y cuando ya acaba la palma y tenemos los nudillos, pues ahí entonces tenemos cada uno de los otros dedos, ¿verdad? El índice, el corazón, el anular y el meñique. Eh, entonces, la mitad de toda la extensión de la mano, ¿verdad? Como lo vemos en el gráfico de la izquierda, la mitad es para el carpo y el metacarpo, o sea, para la palma, y la otra mitad es para los dedos. Y eso pues lo hace sencillo, ¿verdad? Eh, tengo una figura extendida, no sé la mano, y la parto en dos, y entonces ya sé dónde ubico cada pieza. Cada dedo tiene su tamaño distinto. Ahí es donde hay que tomar eso en cuenta, ¿verdad? Eh, y los nudillos, bueno, las falanges, perdón, que son cada uno de los huesitos del dedo, ¿verdad? Que son tres falanges. Este, cada uno va con un tamaño un poco más corto. Eh, al final, a ver, tenemos en la primer falange, es como un cuarto, o sea, la mitad de la mitad. Luego la que sigue es un octavo y la que sigue todavía es más pequeña, pero como tenemos como la almohadilla en la yema del dedo y la uña, entonces al final es como un octavo también, aunque el huesito es más pequeño, ¿verdad? Eh, si ustedes lo ven, el dedo corazón es un poquito más largo que los otros, pero esa disminución de tamaño de los dedos viene desde el mismo metacarpo, ¿verdad? Y desde la forma como curviada que tiene el metacarpo también, por eso la muñeca yo la puedo flexionar y la puedo extender, pero también la puedo rotar como con ese movimiento circular, ¿verdad? Eh, casi todas las articulaciones que hay en la mano hacen algún tipo de rotación, ¿verdad? Entonces, todo siempre tiene como esta especie como de arcos a partir del cual se estructura el dibujo de la mano, ¿verdad? Podemos verlo aquí en el de arriba a la izquierda.
como la fila de los nudillos forma como una curva, ¿verdad? O un arco. Eso también es una de las cosas más importantes a tomar en cuenta cuando dibujamos manos, que haya una coherencia. Entonces, en la manera en la que esos arcos imaginarios se están formando en nuestro dibujo. Por eso este grafiquito es como tan útil, ¿verdad? Que aquí está también, ¿verdad? Otro gráfico para expresar esas relaciones entre las diferentes piezas. La articulación de los dedos con el metacarpo, aquí donde está la letra B, ¿verdad? Donde el dedo se pega a la palma, digamos. Ahí la articulación es un poco como redondeada, digamos. El dedo yo lo puedo rotar, ¿verdad? Pero los siguientes nudillos solo puedo flexionar o extender el dedo, ¿verdad? No, ya no puedo hacer el mismo movimiento. Entonces, igual con el pulgar. Aquí donde está la letra G, el pulgar puede rotar un poco, pero en los otros nudillos, bueno, en el otro, solo se flexiona o se extiende. De eso va a depender de gran manera como los movimientos que hagamos con la mano. Yo creo que ya lo habíamos visto cuando dibujamos el cuerpo entero, ¿verdad? Pero estas proporciones de la mano con respecto a otras partes del cuerpo son muy útiles. La mano extendida cabe en la cara, ¿verdad? Desde la barbilla hasta la frente. El extra del cráneo no, solo la mano extendida en la cara, ¿verdad? Si yo extiendo los dedos, desde el dedo pulgar hasta el dedo corazón, me cabe por completo, o incluso hasta el meñique, depende cómo se lo acomoden, en el brazo, ¿verdad? Y luego el ancho de la palma equivale como a un tercio de los tercios que habíamos visto para estudiar la cara. Entonces, siempre que veamos dibujos de figura humana y que ustedes estén dibujando figura humana, recuerden estas relaciones de tamaño y comparen a ver si en su dibujo eso va a ser posible, ¿verdad? Y no, esa mano, cuando la comparo a la par de la cabeza, yo creo que se ve muy grande la mano. Se ve muy chiquitita respecto al antebrazo, ¿verdad? Son guías como muy útiles. Cada dedo tiene como su eje, ¿verdad? Una línea imaginaria que lo atraviesa desde la articulación con el metacarpo hasta la uña, ¿verdad? Y dependiendo de cuál es la perspectiva en la que yo veo el dedo, cada uno de los dedos, así la forma de la uña puede cambiar. Este gráfico a mí me parece súper bueno porque explica muy sencillo, de manera gráfica, algo que puede ser complejo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la uña del dedo índice, ahí la vemos casi frontal, mientras que la del dedo meñique la vemos ya casi de lado, ¿verdad? Las uñas no son necesariamente rectangulares ni circulares, tienen ahí sus pequeños quiebres de una forma geométrica, ¿verdad? Se le empieza a quitar pedacitos o agregar otros para darle esa forma de uña. Lo que vamos a poner más atención y lo de más cuidado, ¿verdad? Es cuáles esas formas básicas a partir de la cual vamos a dibujar manos. Dice, la estructura de la palma de la mano es un prisma levemente flexible que puede curvarse siguiendo el eje longitudinal. El eje longitudinal es el que va como desde el brazo hasta el dedo, ¿verdad? Entonces, si ustedes tratan de juntar todos los dedos, la palma como que se flexiona, se cierra un poquito, o sea, cuando uno va a tomar agua, ¿verdad? Ese gesto de tomar agua uno hace como si fuera una dulcera para tomar agua, ¿verdad? Entonces la palma se vuelve como
cóncava, ¿verdad? Entonces la palma también es un poquito flexible, tampoco es tiesa, tiesa. Y si yo abro toda la mano, si abro los dedos así, ¿verdad? Como si fuera a sostener algo, como, no sé, como hacen los meseros cuando llevan la bandeja ahí con la comida o las bebidas, tienen la palma toda abierta. Entonces también ahí la palma se extiende y queda como plana, plana, ¿verdad? Entonces, como este prisma rectangular que vemos ahí para dibujar una mano, tiene cierta flexibilidad, ¿verdad? Entonces, ahorita hago dibujos de mano, pues sí, en vivo, pero hago todo el proceso para ir como haciendo como algunos antes. Sí lo voy a hacer aquí. Entonces, ese prisma de que yo estoy hablando, ¿verdad? Que sería como esto. Entonces así se puede extender, ¿verdad? O se puede volver un poco arqueado, ¿verdad? Eso sería la palma, digamos, de una manera como muy sencilla. Pero resulta que esta forma de la palma tampoco es así como tan recta, ¿verdad? La muñeca es como, tiene un ancho, ¿verdad? Y esa figura rectangular, cuando llego aquí a donde están los dedos, primero que todo, habíamos visto ese arco y se abre un poco, ¿verdad? Y además falta la pieza del pulgar. Entonces, esta caja rectangular también hay que darle ahí como su variante geométrica, ¿verdad? No hacerla tan uniforme. Entonces, digamos, ahí sería regular, pero si la empiezo a abrir, entonces ya más bien iría por acá y hago el arco. Y dependiendo entonces desde qué ángulo se vea esa mano, pues entonces uno la baja, esa figurilla se va a ver así. A mí esto me recuerda mucho la cajita de papas de McDonald's, ¿verdad? Un poco la forma, no es idéntica, pero tiene como esa formilla. Y los dedos son como papitas también. Eso justo lo vamos a hacer así. Bueno, ya estoy vacilando, pero hay algo ahí parecido. Luego, bueno, esto ya lo comenté. Tenemos una gran ventaja y es que podemos dibujar nuestras propias manos. Para dibujar otras partes del cuerpo, que nosotros mismos seamos nuestro modelo, ocupamos un espejo grande o no es tan sencillo, pero la mano sí sirve muy bien como modelo y siempre, pucha, es tan bueno tener modelos en vivo para aprender a dibujar que de fijo deberíamos también usar nuestra propia mano como modelo. Este dibujito que está aquí a mí me parece buenísimo también por lo simple que explica el dibujo de toda la mano, incluidos los dedos, de una manera sencilla, ¿verdad? Entonces ahí vemos ya esa caja de la que yo estaba hablando. Tiene está levemente arqueada. Y luego hay como un volumen, como un prisma triangular para el dedo pulgar, ¿verdad? Cuando el dedo se pega a la palma. Eh, y luego los dedos se trabajan ya como estos cilindros. Estos cilindros también tienen, como el costado del cilindro, tiene también como un arco. Eso es estilización del dibujante, bien podríamos hacerlo así. Pero sobre todo en los dedos, si ustedes se tocan sus dedos, van a ver que por debajo son suaves y por arriba son duros, ¿verdad? O sea que el hueso está expuesto en la parte externa de la mano y en la parte interna de la mano tenemos como los músculos y tendones, ¿verdad? Y la carne es como más suavecita. Entonces, la manera más simple de abordar entonces el dibujo de los
dedos, como yo les decía, digamos, es como si fueran como una papita, ¿verdad? Así nada más. Eh, pero bueno, esto es demasiado básico, ¿verdad? Puede ser muy útil para empezar a proporcionar el dibujo, ¿verdad? Para asegurarnos de que cada cosa tenga la proporción correcta, ¿verdad? Esas figuras están geometrizadas, pero se parece mucho más, digamos, yo tengo porque es que la mesa se me está moviendo tanto. Digamos que ahí viene la mano. Aparto en dos y dibujo estos circulitos para cada dedo, ¿verdad? Y entonces de ahí yo puedo sacar, de ahí saldría cada dedo según la pose que yo esté observando, ¿verdad? Entonces creo que es mucho más sencillo trabajar los dedos como cilindros, como veíamos en el otro dibujo, y la punta o el dedo donde está la uña casi siempre es más curvo aquí, ¿verdad? Ahora, los dedos, como yo les decía, este dibujo que vimos de ese dibujante, los hacía como así, ¿verdad? Nosotros en realidad esto lo tenemos como muy recto porque ahí está el hueso expuesto y luego el nudillo en la piel como que se levanta, ¿verdad? Entonces ahí lo que el dibujante hace pues sí tiene sentido, ¿verdad? Y como aquí abajo está la carne, entonces esto para cuando ya vamos un dedo realista, esto más bien obtiene ahí como sus volúmenes, ¿verdad? Dependiendo de qué tanta carne haya, ¿verdad? Si la persona es muy delgada o es más rellenita. Eh, entonces, eso es como de lo mínimo que uno tiene que saber cuando dibuja dedos, ¿verdad? Eh, si pudiéramos ver esto si pudiéramos ver los huesos, ¿verdad? Entonces estarían como ahí. Están sobre todo arriba, ¿verdad? Más expuesto, más cerca de este borde. Y toda esta área verde en donde está la carne. Este, ok, voy a seguir. Con el dibujo de manos y pies, también resulta muy útil seguir usando las líneas rectas. Eh, Creo que ya lo hemos hablado en clase y yo siempre ya les he recomendado como una combinación de líneas rectas y curvas y así es por lo menos como yo dibujo y me resulta mejor. Eh, Aquí vemos, por ejemplo, dibujos de como envolturas de manos y encajados, ¿verdad? Y un procedimiento de dibujo un poco más geometrizado para establecer cada dedo, ¿verdad? No tanto con cilindros, sino como por cajas. La ventaja de esa caja es que luego ubicar luz y sombra es más sencillo, que tengo los planos mucho mejor definidos. En el cilindro pues no es tan evidente, pero eh, ambos métodos de fijo funcionan y yo prefiero como una cuestión intermedia entre ambos. Eh, este, a ver, eh, aquí hay más ejemplos de diferentes dibujos de manos, como en sus etapas, ¿verdad? Cómo empieza uno, cómo va moldeando ahí el dibujo y luego cómo termina. El resultado final no es, por lo menos de este dibujante, no es como maravilloso, pero explica bien el proceso, ¿verdad? O sea, eh, ahí hay una envoltura, hay un encajado, un esbozo de cada pieza, luego se estructura eso y luego se dibuja luz y sombra. Eh, Tal vez para el dibujo de manos y pies ya podríamos hoy empezar a sombrear un poquito.
ya que lo hemos tenido como tan abandonado eso, ya podríamos empezar a poner un poquito de luz y sombra, y yo ahora cuando dibuje lo explico. Eh, Volúmenes importantes a tomar en cuenta con la palma, ¿verdad? Bueno, esos tres, ¿verdad? La eminencia tenar, que es esa gran masa del dedo pulgar, ¿verdad? La eminencia hipotenar, que es como la que va más bien hacia el dedo meñique, y luego las almohadillas de cada dedo, digamos, que sería el rodete digitopalmar. Son unos nombrecillos ahí como bien raros, pero de fijo esto ayuda un montón a la hora de empezar a darle detalle a la palma, porque entonces esto es un poco de la forma y de los volúmenes que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Están como dejando en el centro un vacío, como un triángulo ahí vacíos, con menos volumen. Y luego, si ustedes ven, muchas de las arrugas de la palma de la mano se organizan o se acomodan según estos volúmenes, esas tres protuberancias, digámoslo así. Eh, eh, Eso con la palma. Eh, con el dibujo de dedos, aparte de lo que ya les fui comentando, ¿verdad? Y la lógica que hay que tomar en cuenta cuando el dedo se mueve y esos arcos que van generándose, ¿verdad? Eh, el reto con los dedos es lograr la forma de los nudillos, donde el hueso queda como un poco más expuesto, ¿verdad? Entonces ahí hay que usar algunas líneas un poco más rectas. Y el dibujo de las uñas también tiene su complejidad, sobre todo por la perspectiva, ¿verdad? Aquí vemos, bueno, este es un mismo dedo, solo que el punto de vista va como cambiando. Y ven que cada uña tiene de una forma diferente, según la perspectiva. Y eso es de las cosas que más ayuda a lograr que el dedo se vea bien, ¿verdad? El dibujo de la uña es súper importante. Eh, Estos dibujos exageran un poco como se marcan las venas o como se marcan los nudillos, ¿verdad? Pero creo que el dibujante lo exagera al propio para que nosotros lo podamos como concientizar más, ¿verdad? Yo creo que las manos de ustedes y las mías, como todavía estamos jóvenes, digamos, esto pues no se marca tanto, ¿verdad? En la gente mayor, pues sí, o eh, tal vez alguien con muy poca grasa en el cuerpo, la piel marca más todo lo que está debajo de ella, ¿verdad? Eh, Algo a tomar en cuenta es cómo se flexionan los dedos, ¿verdad? Y forman, cuando uno trepa todo el dedo, se forma como esa cajita, ¿verdad? Pueden llegar hasta ese punto. Y ahí, pues, lo que hay que tener cuidado a la hora de dibujar, ¿verdad? Es igual como las tres piecitas del dedo que se van juntando y forman como unas grietas, ¿verdad? Una estría ahí. Esa forma, cuidarla, ¿verdad? De tratar de copiarla lo más semejante posible. Eh, Detalles sobre, por ejemplo, aquí en el dibujo se ve muy bien, pero ahí hasta se ven las venas y se ven pliegues y arrugas. Yo ahora cuando dibuje eso lo explico. Eh, y súper importante lo que les decía al principio sobre la gestualidad de las manos, ¿verdad? O sea, busquemos también siempre pensar como qué estoy comunicando con esa posición específica de que estoy dibujando de la mano, ¿verdad? Hay manos que se ven muy agresivas, amenazantes, relajadas, amistosas, alegres, hay manos nerviosas, asustadas, ¿verdad? Es increíble todo lo que las manos pueden revelar. Y bueno, ahí yo les puse como más
más tipos de dibujos para que vean cómo diferentes dibujantes de ahí hacen esto, ¿verdad? Este es un gran ejemplo, sobre todo de solo dibujo lineal, aunque ya vamos a trabajar un poquito de sombra. Son unos ejemplos lindísimos del dibujo de manos a puro contorno. Y bueno, luego vienen otros ejemplos, por ejemplo, con papel de color, entonces hay que dibujar luz. Eso igual creo que lo vamos a hacer para la segunda etapa del curso. El pie, es curioso, el pie no tiene tanto movimiento como la mano, pero a veces resulta más difícil proporcionarlo bien. Al menos eso es lo que yo he ido viendo con los años en los cursos, ¿verdad? Que hay como una dificultad mayor en que el pie quede bien proporcionado. Eh, el pie lo vamos a partir en tres. El talón, que sería, si en la mano teníamos el carpo, en el pie tenemos el tarso, ¿verdad? Luego tenemos el metatarso y luego las falanges de los dedos. Ahora ay, no sé si aquí hay como en alguna imagen anatómica, ¿sabe? Pero tenía la de la mano y ¿por qué no tengo la del pie? Extraño. Este, Voy a buscarlo para que no dejar eso ahí en el aire. Bueno, esta. Eh, Ahí vemos en el dibujo de la izquierda, vemos la tibia, que es el hueso más grueso de la pierna, ¿verdad? Y la fíbula o el peroné, que es el delgadito, ¿verdad? Estos dos huesos forman los tobillos. Vean que el tobillo del peroné, que es el tobillo externo, el que está como por fuera, está más abajo que el tobillo interno. Entonces eso es una consideración importante. Estos dos huesos se van a articular con los huesos del tarso. Pues tienen ahí sus nombres bien raros. El más importante para nosotros es el calcáneo, que es el que forma el talón. Y es muy importante porque el talón es una gran pieza del pie y le da mucha de su forma. Y de nuevo tenemos entonces, aquí vemos el metatarso señalado, ¿verdad? Igual que la mano, como si fuera en vez de la palma de la mano, es la planta del pie. Solo que bueno, la planta también está conformada entonces por el tarso y el metatarso. Va desde el talón hasta la almohadilla aquí del pulgar, ¿verdad? Que es donde el metatarso se articula con las falanges. Casi siempre lo que pasa es que cuando se dibujan pies, el metatarso se hace chiquitito y quedan los dedos muy cerca del talón. Bueno, no muy cerca, pero eso se reduce al dibujarlo. Entonces hay que darle suficiente tamaño a toda la planta del pie. En esta vista lateral, los dedos son solo esos dos, tres huesitos, los últimos tres falanges, ¿verdad? Y todo lo demás es el resto del pie. Entonces los huesos estos, los más alargados, son el metatarso y luego tenemos todo el tarso, ¿verdad? Muy curioso las semejanzas que hay entre pies y manos, pero cómo está estructurado y organizado el esqueleto, pero con sus cambios de forma, porque pues pie y mano tienen funciones súper distintas, ¿verdad? Ok, ya puedo volver aquí. Recordemos que en el pie tenemos como el empeine, por eso en este dibujo el artista empieza dibujando como esta pieza flexible
para formar desde el talón y todo el empeine hasta llegar a los dedos, digamos. Ya en los dedos ocupamos otra estructura geométrica distinta. Pero bueno, esa forma curva le da también como esa forma al empeine. El hueso que más sobresale del metatarso es el del dedo pulgar. Por eso en estos dibujos, el, el volumen más alto de la cara externa del pie está en el dedo pulgar y hacia arriba, ¿verdad? Hacia la tibia. Luego de ahí la forma como que cae hacia el meñique, ¿verdad? Aquí se puede ver, ¿verdad? Está iluminado donde el pie es más alto y luego eso se va sombreando porque la forma va, el volumen va cayendo. Entonces, cuando dibujamos el pie, ocupamos cuatro piezas. La que viene desde la pierna hacia formar los tobillos. Tenemos el talón, luego el bloque para el metatarso y luego cada dedo. Hay una manera también de entender de manera sencilla el dibujo de los pies, ¿verdad? Que puede ser simplemente partiendo de esto. Y ahí va la pierna. Este tipo de, como de forma triangular, ¿verdad? Para iniciar a dibujar pies es súper útil. Bueno, yo la uso todo el tiempo. Ahora aquí le estoy dando el espacio al talón. Sabemos que, bueno, ahí el pie tiene como un arco aquí, ¿verdad? Y el metatarso llega como hasta ahí, ¿verdad? Este sería como todo el volumen de los huesos que van hacia el pulgar. Estaría el tobillo y ahí sigue la pierna, ¿verdad? Y luego cada una de las piezas para cada dedo, ¿verdad? Entonces también a partir de ese triangulito sencillo se logra dibujar, o se puede empezar a dibujar un pie, ¿verdad? De manera lateral. Si es frontal, yo siempre también igual hago como, digamos, ahí están las dos piernas. El tobillo de la tibia está más alto y el del peroné está más bajo, ¿verdad? Y el triángulo no es como simétrico como isósceles, ¿verdad? Sino que aquí cae más, ¿verdad? Es casi vertical y luego aquí como que se acuesta más, ¿verdad? Porque aquí estarían los pulgares, ¿verdad? Y luego esto va como hacia los meñiques, ¿verdad? Bueno, hacia el dedo meñique que es más chiquitito. Entonces, de manera lateral, este triángulo funciona muy bien y de manera frontal también hay un triángulo, pero que cae más hacia el dedo meñique, ¿verdad? Y recordar entonces esa inclinación de los tobillos. Cuando ya esto yo lo veo, por ejemplo, desde abajo, desde arriba, también podría partir de una estructura como así, como habíamos visto con la mano, ¿verdad? Que ya no es un rectángulo tal cual. Aquí estaría el talón, ¿verdad? Que es una de las piezas que toca el suelo. Y en el pie también tenemos como esas almohadillas que teníamos en la mano, ¿verdad? Sobre todo esta, ¿verdad? Bueno, esta pieza acá como hacia el meñique también toca el suelo, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos cierto grado como de arco aquí, ¿verdad? Esto que estoy marcando en amarillo. El dibujo de los dedos hay que ponerle mucha atención y eso en los dedos del pie es difícil porque son como muy pequeñitos, todo está como muy pegadito y puede ser complicado, ¿verdad? Entonces, este dibujo que se ve aquí, a mí me parece increíblemente bueno como lo describe, ¿verdad? Por ejemplo, vean que el dedo pulgar, donde nace, ¿verdad? Tiene como esa gran protuberancia, una pelota, ¿verdad? Y de ahí sale ese volumen, como ese prisma más aplastado, ¿verdad?
y cuando llega a la cabeza del dedo, ¿verdad? Otra vez se vuelve un poco más voluminoso, con formas más curvas. El dedo como que quiere levantarse, ¿verdad? Los otros dedillos son como rampas, ¿verdad? O como ir subiendo en la escalera. Entonces hay una gran diferencia entre el dedo pulgar y los otros. Pero cuando ya llegamos al meñique, todavía la diferencia es más grande, ¿verdad? Entonces, esa transición en la forma de los dedos en el pie es más abrupta que en la mano y hay que tener como esos cuidados, sobre todo porque el meñique es un dedo como raro, es muy chiquitito, como comprimido. Entonces, bueno, este gráfico especialmente a mí me parece muy bueno por eso. Eh, a ver estos. Que me informan. Deben ser un poquito más limpios estos dibujos, lástima. Bueno, en este dibujo que está un poco borroso, la luz blanca que se le puso a los dedos, eh, ahí logra expresar muy bien como ese sentido como de la rampa, como de la escalera que yo les decía, ¿verdad? Aquí el dibujante en estos dibujos de dedos también lo demuestra. Algo que se me pasó, que lo vimos en este gráfico de Durero, es viejísimo este dibujo, como 600 años o más tal vez, no, como 600. Eh, Vean cómo están organizados los dedos con esos ejes imaginarios. Tienen como esa inclinación, el dedo meñique va como en otra dirección, al igual que el pulgar. Y la articulación del dedo con el metatarso, el dedo pulgar, se va como por aquí, ¿verdad? Y luego hay un arco también con los diferentes nudillos. Se van haciendo más cortitos los dedos. Entonces, para tomar eso en cuenta. Eh, Estos dibujos también son, creo que, muy útiles para ver un paso a paso de cómo podría uno trabajar esto. Hay que tener cuidado con el dibujo de pies. Hay pies que por el ángulo o así son claramente pies, pero otros, uno podría, si uno desproporciona un poquito, parecen manos. Por ejemplo, este de la derecha arriba está bien dibujado, pero si uno lo ve rápido o si no ve bien el talón por ejemplo, si uno hace los dedos un poquito más largos de lo que son, ya empiezan a parecerse como a los dedos de la mano. Y la planta del pie, si queda corta, va a parecer la palma, no una planta, ¿verdad? Entonces esas cosillas son de cuidado. Eh, bueno, estos dibujos a mí también me gustan. Son sumamente exagerados de los volúmenes, ¿verdad? Nadie tiene estas formas así. De nuevo que el dibujante lo exagera para que se entienda mejor. Eh, entonces, si uno se basa como en estos dibujos para entender formas y volúmenes, cuando ya está dibujando, entonces uno como que suaviza esa exageración que hace el dibujante, ¿verdad? Por ejemplo, el talón no se ve así, para mí parece como una esponja de lavar trastos. Eh, en la realidad no se ve así, pero eso es una síntesis de dibujo que el artista hace para entender de manera más sencilla esas formas. Eh, Estos dibujitos sí me interesan mucho, lástima que son un poco pequeñitos, pero no tienen tanto detalle, pero bueno, esto es todavía más. Eh, Esto es como a donde queremos llegar hoy, ¿verdad? Como ya estamos dibujando
partes del cuerpo, la idea es que logremos ser un poco más minuciosos con el tema del detalle. Y bueno, ahí les dejo también como más ejemplos de diferentes maneras de dibujar los pies. Ok, yo creo que aquí con manos y pies, el tema de la proporción no es compleja. Algunas formas o ángulos para dibujar dedos sí son difíciles, pero sobre todo lo difícil de estos dibujos es cómo resolver todos los pliegues y arrugas que hay en manos y pies, porque en todas las manos hay, hasta en una mano de bebé, ¿verdad? No solo las manos viejas están llenas de arrugas, sino todas tienen esos pliegues. Y eso es lo que entonces yo quiero como dibujarles ahorita. Eh, Voy a acomodarme aquí en mi escritorio entonces para poder poner el cuaderno. Entonces denme un segundito y acomodo esto y ya empiezo a dibujar. Suave. Bueno. Eh, Voy a dibujar mi propia mano también. Solo que bueno, no sé si ustedes en la cámara la van a ver igual que yo. Voy a tomarme una foto y la mando al chat. A ver cuál gesto, no sé. Siempre hago el mismo. Voy a hacer algo diferente. Una mano que está agarrando el lápiz. Tanta luz aquí me está dando calor, parezco un pollo ya. Bueno, ahí les pasé la foto. Yo voy a avanzarme con la mano que tengo aquí. Bueno, yo puedo ver un poco la cámara, pero si en algún momento me salgo del ángulo de visión, acá me dicen, ¿verdad? Si el cuaderno lo muevo. Eh, entonces, bueno, voy a iniciar el dibujo con los métodos que hemos visto de encajado, ¿verdad? Voy a combinarlo también con... Hemos visto que el encajado es como plano en el sentido de que todavía no estoy viendo los volúmenes que hay, solo una forma plana. Pero, por ejemplo, esta protuberancia, la eminencia tenar del pulgar, que sobresale de esto otro, ¿verdad? Como yo lo tengo tan cerca, puedo ver muy bien las profundidades. Entonces, voy a combinar el encajado como con estas otras maneras de dibujar también como por estas formas así como circulares, ¿verdad? Perfectamente puedo combinar, por ejemplo, aquí esta forma del pulgar es un poco recta, entonces puedo combinar una curva con una línea recta. No sé de verdad si yo lo estoy viendo exactamente como tomé la foto, entonces, bueno, si hay un leve cambio ahí, pues ustedes entenderán. Puede ser por eso. El brazo. Aquí lo que había marcado era la palma, ¿verdad? Entonces tengo la palma y tengo el volumen del pulgar, entonces voy a seguir dedicándome a dibujar un poco el pulgar. Aquí. Y esto. El lápiz, la verdad es que es un elemento súper importante porque todo está estructurado, digamos, el movimiento de los dedos está acorde a este lápiz que viene desde aquí. Entonces también antes de terminar de dibujar el dedo pulgar, yo debería también dibujar ese lápiz que viene como hacia acá.
y pasa por aquí debajo del pulgar. Okay. Okay. Ahí está el pulgar. Sí se ve el trazado, ¿verdad? No estoy dibujando tan suave ya. Sí, profe. Sí, ok. Estoy dibujando con un 6B, además es un poco grueso, pero es para que también se logre ver en la cámara. Ahora, desde acá, desde este punto hasta este otro, van los 4 dedos. Entonces, voy a tratar, antes de ir dibujando uno por uno, voy a tratar de marcar a dónde está cada uno, ¿verdad? Aquí está el centro. Y luego aquí la división entre el dedo anular y el meñique. Puedo guisar esto y ubico punto, es decir que eh, a ver, deberían estar los 3 dedos y el índice viene como hacia acá. Un poco más aquí. Aquí está el primer nudillo y luego estoy hacia acá. No sé si está un poco largo, no, está bien. Esta pose está un toque compleja, pero allá hay cosas que recordemos como consejos que les había dado, por ejemplo, la contraforma, ¿verdad? Que este espacio negativo se parezca a lo que yo veo. Aquí hay otro espacio negativo, ¿verdad? Que se parezca, igual aquí otro, ¿verdad? Toda esta zona, ¿verdad? Todo esto que queda aquí afuera, si se parece a lo que yo tengo en la vida, bueno, en la realidad, digamos. El pulgar con el lápiz genera otra forma. Es bueno revisar si eso tiene la lógica que uno ve, ¿verdad? Y empieza a hacer los cambios ahí que ocupe. Todavía estoy encajando, antes de hacer detalle, y me falta dividir cada uno de estos dedos. Es muy poco en realidad. Esto creo que viene más aquí. Voy a modificar esto. Okay. Más o menos ahí están las divisiones de cada dedo. Y como los dedos están estripados, luego hay que tener mucho cuidado de cómo va a hacer uno como esas formas curvas, pero voy a tratar de ir marcando como las divisiones de cada uno y la cabeza como redondeada. Creo que esto es claro. Un poco más ahí. Ay, seguro ya moví la mano. Bueno, no importa. No, ya me está doliendo. No sé si lo han notado, pero conforme yo voy avanzando en mi dibujo, siempre voy avanzando con las calidades de línea. Por ejemplo, este que acabo de hacer del lápiz, la hice para que no confundirme y estar seguro de que el dedo estaba atrás, ¿verdad? Entonces marqué más esta línea, ¿verdad? Eso es algo que uno, como dibujante, tiene que acostumbrarse a ir haciéndolo poco a poco. No es como que la calidad de línea uno se la da al dibujo hasta el puro final.
sino que eso se va resolviendo ahí gradualmente, ¿verdad? Tal vez lo que me falta ahorita de terminar como de encajar puede ser esta arruga. Aquí hay una, viene para acá, y otras que están aquí. Aquí hay una, aquí había otra, y suave, aquí hay algo raro. Ay, ya creo que es que me moví mucho. Aquí. Ya. Ya volví a la... No te borrador aquí a la mano. Ok. Entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo creo que ustedes pueden ver bien ahí en la cámara y en la foto a dónde está la luz y a dónde está la sombra, ¿verdad? La luz viene de arriba, entonces allá, entonces hay sombra en algunos contornos y esas son las líneas que voy a ir dándole más oscuridad, ¿verdad? Engrosando o dándole más oscuridad y ya voy tratando entonces de que el contorno tenga como esas particularidades que ya veo en el dibujo. Muchas de estas líneas de los pliegues son líneas que uno resuelve así, como de empezarla y dejarla que se desvanezca, ¿verdad? Porque los pliegues no terminan así en seco, ¿verdad? No, no son todos con un trazo uniforme, ni parejo, ni terminan así abruptamente, sino que los pliegues tienen sus variantes de grosor y tonalidad, ¿verdad? Yo puedo hacer una línea y la voy cambiando gradualmente, ¿verdad? Y la vuelvo a desvanecer y casi se pierde y se vuelve delgada y otra vez se ensancha y se va oscureciendo y vuelve ahí, ¿verdad? Entonces, estos juegos de engrosamiento y cambio de grises son demasiado importantes para hacer un dibujo de manos y pies con un buen sentido de realismo, ¿verdad? Entonces, en vez de hacer esto, ¿verdad? No va dibujando así, contorno, ¿verdad? Donde hay luz, como aquí arriba del pulgar, pues voy a tratar de no oscurecer tanto. Pero si tengo el dedo índice, aquí el lápiz está como en sombra. Okay. Esta parte está bastante compleja, la verdad. Pero si ya vamos a empezar hoy a hacer los primeros ejercicios de sombra, eh, vamos a ver, esto es como igual, como encajar la sombra y la luz, ¿verdad? Entonces aquí yo veo una división, aquí hay luz, aquí hay sombra, igual aquí. Entonces esto en realidad uno le llama como mapear la sombra, ¿verdad? Pero es encajarlo igual.
Entonces, bueno, todo esto que está acá, yo ya puedo inclinar un poco el lápiz. Bueno, en la primera lección de esto vamos a trabajar casi que en una sola dirección. Uno casi siempre, la mejor manera de sombrear casi siempre es como en diagonal. Es como la manera más genérica y que se adopta o se adapta a cualquier modelo, digamos. Mano, rostro, animal, paisaje, objeto, lo que sea. Y vamos a empezar haciendo sombreados como sutiles o suaves, no van a ser demasiado contrastados, ¿verdad? Eh, Eso sí, dentro de esta sombra grande, yo sigo, si soy observador, puedo ver que hay otras más oscuras. Entonces, de nuevo, mapeo eso y vuelvo a pasar el lápiz. Un poco más de fuerza, ¿verdad? Y entonces uno va sombreando de las sombras más grandes a las más pequeñas, ¿verdad? Eh, Vamos a ver, aquí yo veo luz, 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 aquí. Entonces, esta figura que marqué es la luz, entonces todo lo que está alrededor de ella es sombra. Igual acá, solo que aquí es un, viene así, entonces esto es sombra. Eh, si hay pedacitos de luz muy pequeños, eso luego uno lo puede rescatar con el borrador, ¿verdad? Entonces uno pasa encima y luego con el borrador saca, digamos, como que rescata la luz. Bueno, aquí había el lápiz y genera una sombra y como está tan oscura, eh, eso es como una de las, digamos, una de las lógicas de la sombra es que la sombra es oscura e intensa, digamos, y definida cuando el objeto está cerca de la superficie donde se proyecta la sombra, ¿verdad? Esto es, creo que es fácil de entender también. Por ejemplo, este vaso se ve en la cámara, sí. Este vaso genera la sombra muy definida aquí y muy oscura porque el vaso está cerca de la superficie. Entonces genera definición y oscuridad. Y cuando la sombra se aleja, como aquí, ¿verdad? La sombra está lejos de esto, entonces se vuelve más clara y más difusa, ¿verdad? Porque bueno, hay luz desde varios lados, entonces la luz va entrando, ¿verdad? Y ese es como uno de los principios más básicos de sombrear, ¿verdad? Eh, Porque hay que poner atención a las diferentes como grados de oscuridad de la sombra y de definición. Entonces, pues el lápiz está tan cerca aquí que sí, como que oscurece eso, ¿verdad? Este, ok, voy a seguir de nuevo. A ver, si lo vieron, el dibujo empieza como de una manera muy lineal. Empecé a hacer algunos pliegues y pasé a la sombra. Ahora voy a volver a- al dibujo de línea, ¿verdad? A seguir remarcando como algunos pliegues. Hay líneas de los dedos o de las manos que ustedes pueden ver que tampoco son líneas así continuas, sino que es una línea que viene aquí y luego se quiebra y aparece otra y así. Y, y todo ese conjunto de rayitas va formando una línea, ¿verdad? Entonces es una línea formada por varios trazos. Entonces también, por ejemplo, no es lo mismo una línea oscura así que una línea oscura así, ¿verdad? O una línea, digamos, como más clara, pero gruesa, ¿verdad? Esta es una línea gruesa, pero no es oscura como esta. Y vean cómo la fui haciendo, ¿verdad? Así. Eh, entonces el dibujo de manos y pies de fijo nos va a poner como retos como bien grandes y bien importantes de cómo marcamos líneas y pliegues de la carne.
Bueno, voy a seguir entonces sentada con las arrugas, ¿verdad? Si uno no sabe, uno dice, bueno, pero ¿cuál arruga debería ser más oscura que la otra? No sé, o sea, no entiendo. Entrecierre los ojos y usted entrecierra los ojos y las líneas que usted todavía vea, entonces esas son las que tiene que marcar y las que desaparecen, quiere decir que tienen que ser muy suaves, ¿verdad? Usted cierra los ojos, va a perder un montón de líneas, los abre y las va a volver a ver. Esas que vuelven a aparecer son las que uno tiene que tener de mucho cuidado de no remarcar tanto, solo de ahí un poquito, ¿verdad? Por ejemplo, las de aquí estoy como en el nudillo del dedo pulgar y viene, creo que es una vena, entonces estoy usando el lápiz hacia acostado y suave para ir generando esas pequeñas como marcas sin que sean demasiado fuertes como esto, ¿verdad? Voy a hacer esto aquí, que esto la verdad es que es difícil. Ahí hubo un primer mapeo y se sombreó. Vuelvo a mapear y oscurezco. Este sombreado que yo voy haciendo así también, ¿verdad? Como con una trama, digamos. Es muy útil porque, a ver, no queremos, si yo empiezo a mapear, yo no quiero como que esto se corte así tan abrupto, ¿verdad? Y que al final me quede como una mano, como con la sombra toda segmentada. Eso no es como natural, digamos, que quede esto, todo esto como con estas barreras tan definidas entre un gris de la sombra y otro. Entonces, como uno va cruzando con varias capas, entonces en ese entrecruzamiento de los trazados, estas barreras se van como perdiendo un poco. Hay que procurar que eso suceda para que no nos quede el dibujo como todo segmentado, que es poco natural. Bueno, ya que sombré ahí, entonces ahora sí puedo volver a ver si este contorno lo hago de una manera un poco más certera ahí, más parecido a lo que veo. Creo que he cambiado mucho la postura de la mano mientras la voy dibujando, pero bueno, creo que es como el cansancio. Esto es una vena, aquí tenía una luz, se vuelve a oscurecer, parece como otra luz. Y bueno, ahí poco a poco se van dando esos volúmenes como suavecitos, ¿verdad? Esto, la verdad es que sí es complejo, no les voy a engañar, la verdad es que sí, si toma su tiempo, digamos, o su práctica, ir logrando como esa naturalidad en los dibujos de manos y pies. Voy a trabajar un poquillo más aquí con los dedos y ya ahí dejo este tema. Aquí hay una sombra del pulgar. Aquí hay una vena que sigue por acá. Entonces primero contorneo a dónde es que está la vena y luego digo que esto va
más oscuro, y aquí va la luz. A ver, para ver. En los dedos vean lo que podemos hacer, no sé, voy a mapear la luz, donde está iluminado, ¿verdad? Aquí, bueno, aquí ya lo hice, luego esto está iluminado, esto está iluminado, y aquí. Entonces todo lo que no es eso puede tener una capa de gris. Suavecita para no perder el dibujo que está debajo, ¿verdad? Ahora, como dice esta capa, es muy probable que sí, el dibujo que estaba debajo se vaya emborronando. Entonces tengo que volver a volver a la línea, al trazo para rescatar eso, ¿verdad? No sé por qué este meñique. Hay algo que no es. No, tal vez está bien ahí. En estas arrugas es donde funciona esto que yo hacía aquí, ¿verdad? De no hacer un solo trazo, sino varios juntos. Luego, esto tiene otra sombra acá. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Uno va trabajando cada vez la sombra en áreas más pequeñas. Esa es la lógica. Y con esta capa que estoy dando aquí suave, lo que hago es empezar a emborronar estas barreras que yo les decía que era mejor que no sucedieran, ¿verdad? Pucha, dibujo más complejo. Tiene demasiados detalles. Ya casi voy a parar porque estoy un poco dolorido de la mano.
ya cambié mucho. Entonces, tal vez puedo seguir un ratito con la foto. Au. Igual ya falta muy poco, pero... Sí, pero no es igual. Es diferente. Y bueno, de nuevo, luego de... Siempre después de una capa o de alguna etapa del dibujo más tonal, siempre es bueno volver a la línea y decir, ok, esta parte, por ejemplo, los dedos ya se van como entendiendo, pero puede ser bueno seguir separándolos, ¿verdad? Un poco entre ellos a través de estas líneas de contorno. Eh, el dedo pulgar todavía puede resaltarse todavía más del fondo que tiene. Ya, por ejemplo, los diferentes niveles que han ido adoptando como las marcas de las arrugas, ¿verdad? Esta está marcadísima, esta un poco, esto ya se va viendo menos, este casi no se ve. Aquí se podría remarcar esto. Y de nuevo, ¿verdad? Es engrosando o oscureciendo, ¿verdad? Son como las claves de cómo resolver esto. Eh, no tengo el borrador aquí a la mano, pero bueno, el dibujo se podría limpiar un poquito donde está la luz, ¿verdad? O si alguna luz se tapó por aquí, se puede volver a recuperar. Me fijo este lápiz, no hace falta. Bueno, voy a parar ya porque si no, ahí el dibujo no termina.